Estados Unidos ha enviado un nuevo convoy compuesto por 70 camiones con refuerzos militares a sus bases en el noreste de Siria, rica en petróleo. Los camiones cargados con equipos bélicos y logísticos ingresaron el lunes a territorio sirio a través del cruce fronterizo de Al-Walid, en el norte de Irak, y se dirigieron hacia las bases estadounidenses de Tal Baidar y Al-Khazrak, ubicadas en la provincia de Al-Asaka. El opositor Observatorio Sirio de Derechos Humanos, OSDH, informó el lunes que Estados Unidos proporcionó los nuevos refuerzos militares a sus combatientes aliados, es decir, las milicias llamadas Fuerzas Democráticas de Siria, FDS. En los últimos meses, Estados Unidos ha estado aumentando el despliegue de equipamientos militares en las bases que ha construido de manera ilegal y sin autorización del gobierno sirio en las zonas orientales del país abundantes en recursos petroleros. La semana pasada, Estados Unidos envió otros 50 camiones cargados de material logístico a sus instalaciones en el noreste del país árabe, donde, según informes, está formando grupos armados para proteger a las fuerzas de la coalición que lidera, así como los pozos petroleros en las ciudades de Al-Asaka y Al-Kamishli. Estados Unidos tiene a unos miles de militares desplegados en Siria para combatir supuestamente al grupo terrorista, Daesh, en árabe, lo único que no está haciendo en el territorio sirio según Damasco. El gobierno sirio, presidido por Bashar al-Assad, denuncia el saqueo de su petróleo por Washington, al que acusa, además, de apoyar a los remanentes de los grupos terroristas y armados de desestabilizar su país. Damasco considera ocupantes a las fuerzas estadounidenses, por lo que ha exigido en reiteradas ocasiones su retirada inmediata del suelo sirio. Bashar al-Assad ha alertado una y otra vez a Washington que tras desterrar a los terroristas de su último feudo en Siria, es decir, la provincia noroccidental de Idlib, el ejército sirio expulsará a todas las fuerzas ocupantes, incluidas las estadounidenses, de su territorio. Una fuerza de coalición internacional envió un convoy militar a través de Siria desde el sur de Palmira al norte de la provincia de Asak para apoyar a los militantes kurdos de las SDF. La Agencia Federal de Noticias, junto con los expertos Vladimir Fitin y Boris Rosain, decidieron averiguar las razones de esta decisión aparentemente inusual. Otro convoy estadounidense. Varios medios sirios informaron el envío por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos de otro gran convoy militar de Irak a Siria a través del cruce fronterizo Al-Walid, ubicado en el sur del país, cerca de la base militar estadounidense At-Tan. Según la información en la web, el convoy estadounidense irá al campo de la ciudad de Kamishli, ubicada en el norte de la provincia de Asaka. Se supone que las armas entregadas a Siria están destinadas a proporcionar las bases militares de los militantes kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, ubicadas en el norte del país y regularmente reciben asistencia de los estadounidenses. Sin embargo, en este caso, la elección de un punto tan distante parece muy inusual. En una entrevista con la Agencia Federal de Noticias, un experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos, Vladimir Fitin, llamó la atención sobre el hecho de que Estados Unidos tiene mucha más capacidad para enviar convoyes militares al noreste de Siria a través de la frontera más cercana con Irak en este lugar, lo que a menudo se hace. Porque necesitan una maniobra de este tipo o actúan según el principio de evitar siempre. Me parece que podrían enviar un convoy solo para fortalecer a los grupos armados atraídos en el área de la base militar de At-Tanfa, dijo el interlocutor de FAN. Sin embargo, según el experto militar, el editor jefe del Centro de Información y Análisis de Kassad, Boris Rosain, la implicación del cruce fronterizo Al-Walid se explica por el deseo de Estados Unidos de proporcionar una ruta alternativa para la entrega de ayuda a los militantes kurdos. Estados Unidos ahora está tratando de diversificar sus canales de suministro para militantes kurdos. Después de todo, el principal cruce fronterizo del Kurdistán iraquí al Kurdistán sirio bajo el nombre de Faish Kabur, está parcialmente controlado por el ejército iraquí. Además, hay fuerzas pro-iraníes de Hash-Shabi cerca. Literalmente, una acción puede bloquear el movimiento de estadounidenses en el área. Por lo tanto, utilizan periódicamente el cruce fronterizo Al-Walid, dijo Boris Rosain.
El editor en jefe del Centro de Información y Análisis de Kassad llama la atención sobre el hecho de que Estados Unidos mantiene el apoyo a los militantes kurdos de las SDF, especialmente en el noreste de Siria, porque los necesitan para proporcionar un amortiguador alrededor de campos petroleros controlados, donde los estadounidenses roban recursos sirios. La llamada Policía Militar de Asayiz también los apoya activamente. Los estadounidenses han girado su presencia en torno a Manbij, Kobani y Raqqa. La reubicación de estas tropas al noreste de Siria requiere el despliegue de infraestructura no solo para las tropas estadounidenses, sino también para las unidades bajo su control, dijo la fuente de FAN. Vladimir Putin llama la atención sobre el hecho de que la base estadounidense de At-Tan se encuentra en el cruce de tres fronteras, Siria, Irak y Jordania, bloqueando una de las principales rutas de Bagdad a Damasco, lo que es desagradable para las autoridades sirias. El contrabando aquí se convirtió en una cosa sagrada para los grupos armados, convirtiéndose en la principal forma de ingresos. Y los estadounidenses están haciendo la vista gorda a esto, entendiendo perfectamente lo que está sucediendo, dijo un experto del Instituto Ruso de Estudios Estratégicos. Al mismo tiempo, Rosain confía en que las posiciones de los estadounidenses no son tan fuertes, porque si Damasco decide bloquear el movimiento del convoy estadounidense, puede hacerlo solo y con la ayuda de las fuerzas aliadas o incluso las tribus locales. Sin embargo, lo más probable es que no impidan el movimiento, para no aumentar el estrés. Después de la adopción por el Parlamento iraquí de una resolución que respondió al conflicto entre los Estados Unidos e Irán a principios de 2020, sobre la necesidad de retirar las tropas extranjeras del país, el ejército de los Estados Unidos se vio obligado a volver a desplegar sus tropas ubicadas en ese país. Después del cierre de una serie de bases militares y su transferencia al ejército iraquí, hubo sugerencias de que parte de los soldados estadounidenses podrían ir a Siria en forma de convoyes. Según Vladimir Putin, no estamos hablando de la transferencia a Siria desde Irak, ya que mantener el control en Irak es más importante para los estadounidenses. Al mismo tiempo, ya hemos visto la retirada de una parte del contingente estadounidense de Siria. Estoy de acuerdo con su posición y con Boris Rosain, quien no ve ninguna razón para la transferencia de nuevos militares estadounidenses a Siria. Como parte de su acuerdo con Irak, para frenar la retirada de las tropas, Estados Unidos transfiere a las tropas iraquíes algunas bases cerca de Siria. El contingente restante se reasigna a Ain al-Assad, Taji o Erbil. Son más importantes para mantener la influencia cerca del territorio de Irán. La reubicación de Irak a Siria es poco probable, más bien este convoy es simplemente el apoyo actual de las fuerzas estadounidenses frente al deterioro de la posición de Washington en la región, concluyó el interlocutor de FAN.